tiempo, Señor. Gracias porque tú eres, Señor, el que traes a cada uno de mis hermanos a esta iglesia, que a pesar de que están cansados, vienen de un largo día de trabajo, Señor. Ellos vienen aquí, Señor, a buscarte, a escuchar tu palabra, sabiendo que son tus fuerzas, es tu aliento lo que necesitamos. Y te doy gracias. Gracias por las vidas de las familias que están aquí, Señor. Gracias porque tu obra sigue avanzando, sigues alcanzando personas. Y gracias por cada uno de mis hermanos aquí. Bendícelos y te ruego que nos des un corazón enseñable, nos des oídos para escuchar tu palabra. Y asimismo también te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das en la semana, por la provisión, y te ruego también por los diezmos y las ofrendas, Señor. Te ruego que cada quien haya dado conforme haya propuesto en su corazón y conforme tu voluntad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues ¿cómo están mis hermanos? Bien, bien. Ay, de verdad que siempre que vengo aquí a esta hora, a mí me llena mucho de ánimo verlos a ustedes, que después de todo el día de trabajo, de la escuela de los niños, de muchas cosas que traen, a lo mejor muchos de ustedes ya nada más les da ganas de ir llegando a la esquina, dar la vuelta y regresar a sus casas y aplastar oreja ahí en la almohada, ¿no? Pero doy gracias a Dios por su corazón, porque sé que es Él el que los hace venir hasta aquí y como veíamos es lo que necesitamos. Pues hemos estado lo del día de los miércoles, estudiamos el libro de Génesis, ya casi llegamos al final de este libro. La semana pasada vimos el capítulo 42, hoy vamos a estar viendo 3 capítulos. Sí, vamos a ver del capítulo 42 al capítulo 44, ¿vale? Y esperemos que sí podamos ver los 3 capítulos. Yo creo que va a ser muy, muy interesante lo que la palabra de Dios nos enseña. La semana pasada todo terminó como final feliz, ¿no? Como las películas de Disney, como las películas de las princesas. Por fin José llega a ser el primer ministro de Egipto. Lo que todos habíamos estado esperando se cumple y hubiera sido un bonito final para terminar Génesis, ¿no? Todos felices, todos contentos y que hubiera seguido la obra de Dios. Pero es muy interesante porque hay algo que no vemos. Cuando pensamos en José, cuando pensamos en esta historia, solamente pensamos en sus sueños y pensamos en que Dios lo usó grandemente ya para gobernar una nación. Pero no vemos todo lo que estaba pasando alrededor de esta nación en este tiempo. Terminamos con José, sí, siendo bendecido. Terminamos con José teniendo familia, teniendo 2 hijos, una esposa. Pero no se nos olvida algo muy importante. El tiempo que estaba pasando la humanidad o el mundo conocido en este momento era un tiempo de hambruna. Las personas estaban muriendo de hambre en este tiempo. Todas las circunstancias, todo lo que estaba alrededor realmente era un tiempo muy difícil. Y no eran problemas como el día de hoy, que la gasolina subió de precio, ¿no? No, eran problemas muy, muy grandes. Las personas tenían dinero, pero ¿qué crees? No había comida, no había nada que comprar. Todos estaban muriendo de hambre. Y es bien interesante porque Dios no solamente bendijo a José, sino que proveyó la solución a este problema antes de que sucediera. Y eso nos deja ver algo muy interesante de Dios, y es un atributo que se llama providencia de Dios. ¿Alguna vez has escuchado este término? La providencia de Dios. Si no lo has escuchado, déjame decirte rápidamente que la providencia de Dios significa que Dios ya ha provisto de aquello que vas a necesitar antes de que lo necesites. Esa es la providencia de Dios. Cuando tú estás preocupado y en un problema y dices, Señor, ¿cómo es que voy a librar este mes? ¿Cómo es que voy a salir de esto? Adivina qué. Dios ya ha provisto la solución antes de que pasaras por la necesidad. Y esto nos enseña algo muy importante, porque cada vez que tengas un problema, cada vez que estés pasando por una situación, si tú estás en Cristo Jesús, si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú puedes orar de esta manera y decirle, gracias Señor,
porque yo sé que estoy pasando un momento difícil, pero ahora estoy esperando la solución. Y eso es algo hermoso, ¿no? Que sabemos, tenemos la confianza, la fe, que Él va a proveer. Y algo que vamos a ver también aquí es algo muy interesante. El título de estos 3 capítulos que vamos a ver el día de hoy es Dios puede restaurar tu familia. Porque al parecería que la familia de José ya se había pues olvidado, ¿no? Todos quedamos con ese sentimiento de que pues su familia lo trató muy mal, pues qué bueno, que se mueran de hambre, ¿no? Y ya que nos olvidamos de ello y que José continúe. Y a veces nosotros somos así. El Señor comienza a bendecirnos, comienza a mostrarnos sus bondades, pero nos olvidamos de nuestra familia. Nos olvidamos realmente que Dios nos ha dado un mandato y es honrar a nuestro padre, a nuestra madre, y también nos ha dado una responsabilidad con nuestra familia. Sí, Dios quiso salvar a su pueblo a través de un hombre, pero no lo quiso hacer sino hasta que reconciliara la familia de José. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver cómo Dios comienza a traer esta reconciliación, cómo comienza a arreglar algo que parecía imposible en la familia de José. En la familia de José había traiciones, había engaños, había odios. No sé si en tu familia haya algo de esto, pero si lo hay, créeme que el día de hoy el Señor nos va a enseñar algo, porque sé que se nos ha enseñado algo, y es este versículo que dice: cree en el Señor tu Dios, ¿y qué? Y tú y tu casa serás salvo, ¿verdad? Pero también a veces lo hemos entendido, se nos ha enseñado de mal manera, porque creemos que este es un mandamiento con promesa. Creemos que es igual que cuando Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos días, ¿verdad? Ese es el único mandamiento con promesa. Cuando dice la palabra de Dios: cree en el Señor tu Dios y toda tu casa será salvo, pensamos que a veces que es de esta forma. ¿Han jugado a las escondidillas alguna vez? Que se están escondiendo todos y de repente cuando se descuida el que está buscando, sales corriendo, tocas la base y dices: salvación por mí y por toda mi familia. Y pensamos que así es, ¿no? Ya creí, Señor, ya creí, toda mi casa es salva. No importa lo demás, no importa que mi hijo esté perdido, no importa que mi hija esté viviendo en unión libre, no importa que no hayan recibido a Cristo. Yo ya creí, voy a dejar que Dios haga su trabajo. Y vemos que no es así, hermanos. Tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad con nuestra familia. ¿Y cuál es la responsabilidad que tenemos? La misma que tenía José con el pueblo de Egipto, la misma que tenía él con sus hermanos. ¿Recuerdas el capítulo anterior? Vimos que a él se le puso un nombre. Ya no era José, ahora era Zaphnath Panea, ¿no? Y este nombre es bien interesante porque realmente no se sabe en concreto cuál es su significado, pero debido al título que tenía José y debido a la razón por la cual lo pusieron como primer ministro, la mayoría de los estudiosos en la palabra coinciden en esto. Zaphnath Panea significa el proveedor, aquel que provee, aquel que nutre. Y tiene mucho sentido porque realmente es lo que hizo José. Él administró las bendiciones de Dios y él proveyó a cada uno de ellos. Y esta vez vamos a ver que José no solo proveyó al pueblo de Egipto, sino que también proveyó a su familia. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. La responsabilidad que tenemos es ser ese Zaphnath Panea en nuestra familia. Todos tenemos una responsabilidad en nuestra familia en cuanto a cómo presentar el evangelio, cómo llevarlo. Así que en estos 3 capítulos vamos a ver 7 responsabilidades que Dios nos ha dado con nuestra familia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad en nuestra familia? Te voy a decir algo, nuestra responsabilidad es mucho más grande que tus familiares que no conocen de Dios. Es algo difícil, pero si tú estás en Cristo vamos a ver que es posible. Así que vamos a comenzar en el capítulo 42 de Génesis y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto.
descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que vendían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y aquí vamos a ver el primer principio. Y el primer principio es este: tenemos la responsabilidad de orar por oportunidades para acercarnos a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque yo sé que es muy difícil. Aunque hayas recibido a Cristo, aunque ahora vengas a una iglesia, sé que a veces tu familia no te perdona. No olvida lo que has hecho, no olvida las cosas malas que hiciste, y hay muchas fricciones. Y te empiezan a juzgar. Sí eres cristiano, ¿verdad? Y nada más se ríen y dicen: pero si conocieran los hermanos ahí en la iglesia lo que tú hacías, lo que yo conozco, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera te hablarían. Entonces vemos que aquí, ¿qué estaba pasando? ¿Te acuerdas de las circunstancias? Había hambre en la ciudad. Dios utilizó el hambre, una tragedia, para comenzar esta obra, para llevar a los hermanos de José de regreso con él. ¿Qué debemos de hacer? Ora por oportunidades para acercarte a ellos. Y muchas veces las oportunidades para acercarnos a nuestros familiares van a ser aflicciones, van a ser problemas, van a ser tragedias. Y aprovecha ora por estas oportunidades, porque las necesitamos. Si realmente tienes a Cristo en tu corazón, yo creo que tu corazón se quiebra al ver que tu hermano, tu hermana, tu hijo, tu hija no te habla o no tiene una buena relación contigo por ciertas razones. Y debemos de orar de esta forma. A veces oramos de una forma equivocada. Oramos por nuestros familiares que no conocen a Cristo y decimos: Señor, dales un bonito trabajo. Señor, dales más ingresos. Señor, dales un nuevo carro, que les vaya muy bien y esto. Y a veces vemos, bueno, si Dios les diera todo eso, pues menos se van a acordar de Dios. Y a veces la forma que tenemos que orar por nuestros familiares, especialmente por los que no conocen a Cristo, es como cantábamos en la alabanza hace rato: quebrántalos, Señor, quebrántalos. Porque solamente así podemos voltear a ver a Dios. A veces nuestra oración tiene que incluir, y no digo que ores para que le caiga una desgracia, no, y Señor, córtale la mano, córtale el pie, no estoy diciendo eso. Pero sí ora para que Dios lo quebrante de la forma que tu familiar necesite ser quebrantado. Y a veces no nos gusta orar así, porque yo sé que amamos a nuestros familiares, no los queremos ver sufrir, pero muchas veces necesitan sufrir para poder reconocer y voltear a ver que su mayor necesidad es Cristo, que su mayor necesidad es Dios. Y me gusta mucho, alguien una vez dijo esta frase: Dios permite las enfermedades físicas para sanar heridas del alma. Y no solamente esto, estoy hablando de situaciones de si está pasando una tragedia, pero también si hay enfermedad física, muchas veces es una buena oportunidad para acercarnos a nuestros familiares. A lo mejor ahorita tú estás pasando por una, y te quiero decir algo: si tú tienes una enfermedad física, hay algo que está pasando en tu vida, significa que Dios quiere sanar algo. Hay algo que está buscando Dios en ti, algo que quiere sanar muy dentro de ti. Entonces, el primer punto es: ora por oportunidades para acercarte a ellos. Vamos a leer ahora del versículo 6 al versículo 10. Y José era el señor de la tierra, quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron el rostro a tierra. Y José, cuando vio sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino tus siervos han venido a comprar alimentos. ¿No? Vemos que por fin, la primera vez, después de han transcurrido más de 15 años, creo casi 20 años, desde la última vez que José vio a sus hermanos, a su familia. ¿Te imaginas la impresión cuando los ve ahí y recuerda todo eso? No solamente
a su familia como tal, sino a lo mejor también lo que habían hecho, porque la última vez que lo vieron fue algo muy trágico. Lo querían matar y luego lo acabaron vendiendo. Entonces ve a sus hermanos que vienen ahí y sucede algo. Se postran en tierra. ¿Recuerdas el sueño, los 2 sueños que José tuvo? En este momento es cuando él entiende. Después de 15 años, él entiende que este sueño, esto era lo que significaba. Déjame decirte algo, el sueño que Dios había puesto en José no era tanto hablando acerca de la grandeza que José iba a tener. Estaba hablando acerca de la grandeza que José iba a tener, pero que iba a ser necesaria para traer a su familia de regreso y ocasionar un cambio en ellos. Eso es algo que a veces no sabíamos o no entendíamos. En realidad el sueño tenía algo más, y era restaurar a la familia de José. Y después él habla muy ásperamente a ellos, no se les da a conocer de inmediato. ¿Y por qué está haciendo esto? Déjame decirte algo, José no quería venganza. A este punto, José ya había perdonado a sus familiares, a sus hermanos. Aunque no nos lo dice, lo vemos en cosas que veíamos en la palabra. ¿Te acuerdas de los 2 nombres que José le puso a sus hijos? El primero dice que se llama Manasés. Y le dijo, voy a ponerle Manasés porque Manasés significa olvido. Dijo, porque el Señor me ha hecho olvidar las aflicciones y el trabajo que he pasado. Eso le puso Manasés. Y el segundo, Efraín, que significa fructífero, que significa porque el Señor me ha hecho prosperar, me ha hecho fructificar. Ahora aquí donde yo estoy. Y es increíble. Realmente te quiero preguntar algo. ¿Tú ya has perdonado a aquel familiar con el que te ha hecho algo, con el cual tienes algo? ¿Ya lo has perdonado? ¿Puedes decir realmente esto? ¿Puedes decir que Dios te ha hecho olvidar, te ha hecho perdonar? Y no solo eso, sino que además está llevando fruto. Es algo muy, muy interesante. Aquí José no se está vengando. ¿Cuál es el segundo punto entonces que vemos en estos versículos? El primero es ora por oportunidades. El segundo es aprovecha las oportunidades. José va a aprovechar la oportunidad de tener a su familia enfrente. Y lo que está haciendo no es la venganza. Él va a comenzar a hacer algo más, que más adelante vamos a ver. José está aprovechando la oportunidad para saber si sus hermanos eran los mismos. El perdonar, déjame decirte algo, cuando tú perdonas a alguien debe de ser lo más pronto posible. Debemos de ser prontos para perdonar. Pero el proceso para volver a tener confianza en la persona es lento. Es un proceso lento. Es un proceso que comienza desde cero y se vuelve a construir la confianza. Aquí es lo que José va a hacer. Ya los perdonó, pero no sabe qué ha pasado en 15 años. Ellos no lo conocieron. Todo había cambiado. Si tú me preguntas, hace 15 años, yo era bien delgado, por ejemplo. Y era tan delgado que mi mamá me tenía que dar proteínas. Y me daba como 3 licuados, 4 licuados al día y nomás no subía de peso. Y ahora me veo y digo, mira cómo me saco tanta proteína, ¿no? que tengo. Ya cambié. Hace 15 años justamente, ¿no? Te estoy hablando de hace 15 años, ahorita tengo 30. Uno cambia muchísimo en 15 años. José había cambiado, no lo conocieron sus hermanos, ya no era ese adolescente de 17 años. Ahora José quiere ver también qué tanto han cambiado sus hermanos y va a comenzar a ver qué pasa con ellos, qué pasa con sus vidas. Vamos a leer ahora del versículo 11 al versículo 14. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país has venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón de tierra de Canaán. He aquí, el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Esta palabra no parece significa está muerto, ya no está con nosotros. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. Aquí vemos que responde los hermanos a la acusación de José y ellos dicen esto, no somos espías, espérame, somos hombres honrados.
Y yo te pregunto, ¿realmente eran hombres honrados? Después de todo lo que había pasado en la vida de estas personas, de sus hermanos. ¿Recuerdas? Cada uno de ellos tiene una historia bien trágica. Por ahí uno se acostó con la concubina de su padre, acabaron con Siquem, con un pueblo, lo destrozaron, uno lo vendió. ¿Realmente son hombres honrados? Y ellos están diciendo esto, ¿no? Somos hombres honrados. Y esto nos lleva al tercer punto. Primero, ora por oportunidades. Segundo, aprovecha las oportunidades con tu familia. Tercero es, examina tu corazón. Algo pasa muy a menudo en las familias y es esto. No nos gusta admitir, ¿no?, que estamos mal. No, nosotros estamos bien. Y eso pasa muy, muy, muy común entre hermanos, desde chiquitos. Nos peleamos con nuestros hermanos y ¿quién fue? Fue él. No, fue él, echa la culpa. Y seguimos creciendo y lo mismo, fue él. Es bien raro. Yo de hecho no recuerdo cuando me peleaba con mi hermana, si alguna vez admití que yo tuve la culpa. No, yo siempre le echaba la culpa a ella y ella me echaba la culpa a mí. Y esto pasa, ¿no? Queremos aparentar ser buenos. No, yo no hice nada. No hice nada. Y es lo que están haciendo aquí los hermanos de José. Quieren aparentar ser hombres honrados porque se encuentran en un problema. Pero vemos que esto es solamente el comienzo. Vemos cuando antes de acercarte a un familiar, si tú quieres reconciliarte con alguien, debes de acercarte en humildad. Y aunque tú no hayas tenido culpa, déjame decirte algo. ¿A poco no le deseaste el mal cuando esta persona te ofendió? ¿A poco no deseaste o le deseaste algo malo? Pues ¿qué crees? La Biblia dice que solamente con haberlo pensado ya pecaste. Y tienes una razón por la cual llegar y decirle perdóname, porque te deseé el mal, porque quise que te murieras, porque quise que le pasara algo a tus hijos. Y estoy hablando honestamente, esos son los pensamientos que pasan por nuestra mente. No creo que sea el único que me identifique con esta historia. Nuestro corazón es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra de Dios. Y es lo que está pasando aquí. El tercer punto es examina tu corazón delante de Dios. Realmente, ¿con qué actitud has tratado de arreglar los problemas antes y no has logrado nada? ¿Por qué? Porque llegas pensando que tú no hiciste nada, ¿verdad? Que el que tuvo la culpa fue el otro y te tiene que pedir perdón a ti. No, vamos a cambiar eso. Ahora vamos a leer del versículo 15 al versículo 20. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Envía a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la cárcel de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificados vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. ¿Qué nos enseña esto? Aquí es donde José empieza a probar a sus hermanos. Empieza a ver realmente, ok, dicen que son honrados, pues hagan esto, ¿no? Vayan y traigan al hermano menor, a Benjamín. ¿Por qué creen que haya pedido esto José, que trajeran a Benjamín? Era algo difícil. ¿Recuerdas que él era el favorito de su padre? Pues él era el único hijo de su amada Raquel. Y después nació ¿quién? Benjamín también. Entonces ahora, ¿quién crees que es el favorito de su padre? Benjamín. Ahora es el favorito. Lo que está pidiendo José no es algo fácil. Él está probando a sus hermanos. Y déjame decirte algo. Este es el cuarto punto. Prepárate para ser probado. Cuando tratas de dar ese paso y acercarte y reconciliar las cosas con tu familia, vas a ser probado. Vas a ser probado por ellos. Tienes que mostrarte fiel, mostrar que realmente ha habido un cambio en tu vida. Y no solamente tenemos que ser probados en eso, también la palabra nos enseña que nuestra salvación
necesita ser probado. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Conocen los diamantes? Las piedras, estas muy caras. ¿Y saben por qué son muy caras? Es porque es un material que tiene una dureza muy, muy, muy grande. Y en el momento que para saber si estos diamantes son genuinos, ¿sabes lo que hacen? Es que lo ponen a presiones muy altas contra otros metales, contra otras piedras, para ver si realmente es un diamante genuino. Si tú has visto al que corta los vidrios, el que tiene una herramienta que... Bueno, pues en la punta de esa herramienta hay un diamante. Por eso es que corta de volada el vidrio. Es un metal es una piedra muy, muy resistente. De igual forma, nuestra salvación es valiosa, es preciosa, pero para saber si es real, necesita ser probada. Muchas veces el Señor te va a probar y te va a hacer preguntas que te van a incomodar para saber si realmente has creído en la palabra de Dios, si realmente has sido transformado. Y estas pruebas nos ayudan realmente a probar si ha habido fruto en nosotros. Necesitamos ser probados. Y como lo veíamos hace 8 días, el lugar más difícil en donde mostrar nuestro cristianismo, ¿te acuerdas dónde era? En nuestra casa, ¿verdad? Es el lugar más difícil, es la piedra más dura con la cual nuestra salvación va a ser tallada. Pero si realmente tú confías en Dios, si realmente has creído, créeme que Dios te va a dar la victoria. Por eso no temas. Pero ese es el cuarto punto. Primero, ora por oportunidades, aprovecha las oportunidades, examina tu corazón. Número 4, prepárate para ser probado. Y a lo mejor ya has sido probado y has fallado, ¿verdad? Has fallado en esta, no te preocupes, en Cristo Jesús hay esperanza. Y podemos arrepentirnos, podemos venir a Dios y volver y esta vez hacer su voluntad. Vamos a leer ahora del versículo 21 al 22. Y decía el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia en su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demandará su sangre. Esto es bien importante. ¿Qué crees que está pasando aquí? Se están acordando de José, o están acordando el momento cuando ellos vendieron a José, y estos gritos o estos gritos de angustia que daba José era cuando estaba en esa cisterna y cuando estaba siendo vendido. Y dice la palabra que cuando ellos lo metieron a esta cisterna que no tenía agua, que él estaba clamando por su vida, ellos estaban comiendo bien tranquilos. Ni siquiera les pasaba por aquí un mínimo remordimiento. Parecía ser que ellos estaban disfrutando de ese momento por todo el rencor que le tenían a José por ser este hijo favorito de su padre. Y aquí vemos algo. Vemos que ellos están reconociendo sus faltas. Hay algo que está comenzando a cambiar en sus vidas. Y esto nos lleva al 5, a nuestra responsabilidad. Número 5, si lo quieres llamar así, es: reconoce tus faltas y conoce tu identidad. Eso es lo segundo. Aquí ellos estaban reconociendo sus faltas, pero el reconocer sus faltas solamente te va a traer culpabilidad. Aquí yo solamente veo culpabilidad. Ahora, si no quieres caer en esa culpabilidad, te voy a decir que necesitas tener una identidad en Cristo Jesús. Esto es el inicio del arrepentimiento. Esto es cuando empieza a doler en tu corazón algo que has caído en cuenta y empieza este sentimiento de decir, la regué mucho. Si esto no ha pasado en tu vida, no te acerques a pedir perdón. No seas hipócrita. No pidas perdón solo porque quieras sacar beneficio de la situación, en especial con tu familia. Tu familia sabe, te conoce, sabe si estás siendo sincero o sabes si estás diciendo mentiras. Es importante que reconozcamos nuestras faltas, pero también es importante conocer nuestra identidad. ¿Por qué? Porque Romanos 8:1 dice esto, ¿no? Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo Jesús.
si tú te has dado cuenta de algo que tú hiciste mal en contra de tu familia, algún pecado, no debes de sentir culpabilidad. Esto te debe de llevar al arrepentimiento, lo cual te va a llevar a tener esperanza en Cristo. Así funciona. Jesucristo no te condena. No vino aquí para condenar al mundo. Dice que vino Él, ¿para qué? Para salvarlo. Y es lo que quiere hacer con todos nosotros. La solución a la culpabilidad, hermanos, no es perdonarte a ti mismo, ¿verdad? Esto nos ha dicho la psicología. Perdónate a ti mismo para que puedas perdonar a otros. Perdónate a ti mismo porque así vas a poder perdonar a tu familiar. No es cierto. ¿Cómo que perdónate a ti mismo? ¿Sabes lo que dice la palabra? En Mateo 22:39 dice, amarás a tu prójimo, ¿como a quién? ¿Qué dice esto? Que ya nos amamos un montón. Nos amamos demasiado. Te amas tanto que si te prendo fuego en tu mano la vas a quitar, porque no quieres sufrir. Yo también la voy a quitar, ¿verdad? Me amo, no quiero sufrir. Y esto es lo que la palabra de Dios dice. No es perdónate a ti mismo. Ya nos amamos, es ama a tu prójimo. No nos pide ámalo más de lo que te amas a ti, ¿no? Ámalo de la misma forma como ya nos amamos. Eso es bien importante. Reconoce tus faltas y conoce tu identidad en Cristo Jesús. Vamos a leer del 23 al 28. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero a cada uno de ellos poniéndolos en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron el trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio que su dinero que estaba en la boca del costal, y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces él se sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Vemos que aquí José los bendice, no les está poniendo ninguna trampa, los está bendiciendo, les está regresando el dinero y aparte les está dando el alimento. Pero ellos, debido a esta culpabilidad que traen en ellos, ¿qué es lo que pasa? Piensan que es algo malo. Piensan que ahora algo va a pasar. No pueden ver las bendiciones de Dios. ¿Debido a qué? A la culpabilidad que hay en ellos. El sentirnos culpables, el no llegar delante de Cristo entregando nuestros problemas, nos va a traer culpabilidad y no vamos a poder ver las bendiciones de Dios. Es más, las vamos a ver como maldición. Aquí es como ellos la estaban viendo. Se preocuparon al recibir su dinero de regreso. Es algo raro. ¿Por qué? Porque esta culpabilidad todavía no los dejaba tranquilos. Ahora leamos del versículo 29 al 37. Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido. Y vemos que aquí en esta porción empieza a contar los hermanos de José a su padre todo lo que había pasado. Empieza a narrar hasta del 29 al 37 todo lo que les había acontecido y les dice, pero este hombre nos ha pedido que llevemos a nuestro hermano menor, si no ya no nos va a vender más comida. Eso es lo que le está diciendo. Y después se dieron cuenta que no solamente les había regresado el dinero a uno, sino que todos los costales que traían estaban llenos con el dinero que era para utilizar eso, y se espantaron aún más todavía, ¿no? Ya todo el dinero estaba ahí y todavía se espantaron. Y de repente cuando ellos dicen necesitamos llevar a Benjamín para que nos venda comida, responde de esta forma Jacob. Y eso lo vemos en el versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le lleváis. Contra mí son todas estas cosas. Aquí vemos a un Jacob ya entregado al pesimismo. No vemos a un padre de familia que está enseñando la confianza, la fe en Dios. Vemos aquí que se está quejando de todo y ahora le está echando la culpa a sus hijos. O ya por su culpa mataron a José y ahora ya también Simeón y ahora también a Benjamín. Contra mí son todas estas cosas. Y de repente vemos a alguien que sale y
y dice algo en el versículo 37. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo te lo devolveré a ti. Qué declaración tan absurda, ¿no? ¿Cómo Jacob va a matar a sus nietos si no se lo regresa? No vemos a Rubén actuando de una forma muy, muy inmadura aquí, y obviamente pues la respuesta de Jacob pues es no te lo voy a dar, ¿no? Como no lo voy a matar a mis nietos. Y vemos que Rubén también había perdido la confianza de su padre. Rubén fue el que se acostó con Bila, la concubina de su padre. Y esto vemos aquí que ni siquiera lo escuchó, ¿no? Había algo aquí, había algo que no había sanado, que no había una reconciliación. Y vemos en el versículo 38 que Jacob responde: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El Seol significa el lugar de los muertos. Y aquí vemos que también empieza a ser manipulador Jacob, ¿no? No, y me van a ocasionar un infarto, ¿no? Cuando mi mamá me decía, ¿no? Ay, ¿por qué llegas tan tarde? Un día de esto me vas a encontrar muerta, ¿no? Tratando de ocasionar algo en mí, ¿no? Y lo mismo está haciendo aquí Jacob. No está confiando en Dios, está confiando en su manipulación para no dar a Benjamín, sabiendo que es lo mejor que hay que hacer. Sin embargo, dice, no voy a dar a mi hijo. Esa es mi última decisión. Y vemos que Jacob volvía a cometer ¿qué? El mismo error. Una vez más vuelve a cometer el mismo error de que ahora Benjamín sigue siendo el favorito por sobre todos los demás, y menospreciaba a sus demás hijos. ¿Qué quiere decir? Que él prefería que todos murieran de hambre a que se llevaran a Benjamín. ¿No? Era lo que estaba diciendo aquí. Y esto nos refleja algo, nos enseña algo, y es que, hermanos, la ansiedad, el estrés es pecado. ¿Por qué? Porque es falta de fe. Cada vez que tú tienes ansiedad, cada vez que o nos estresamos, yo soy alguien que muchas veces yo me estreso mucho con cosas muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Se cayó un vaso y yo, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y a veces yo soy muy, muy así, si no, pregúntenle a mi esposa. Y vemos que eso simplemente es falta de fe. Es falta de fe. Aquí Jacob está así con este pesimismo porque tiene falta de fe. Pero vemos que en Filipenses 4, el versículo 6 y 7, nos dice que por nada que estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios el Padre. ¿Y qué va a pasar? Dice que la paz sobrepasa todo entendimiento, va a estar con nosotros. Eso es lo que dice en Filipenses. Que no es que a Dios no le importen tus problemas. No es que Dios te diga, eres bien llorón, deja de... No, Dios te dice, ok, llora, pero dime qué tienes. Háblame. Que Él quiere escucharte, quiere saber lo que está pasando. Y ahora pasamos al siguiente capítulo, el capítulo 43, y vamos a leer del versículo 1 al 7. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved a comprar para vosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Y otra vez, ¿no? Y esta vez ha pasado un tiempo, ya se acabaron la comida, vuelven a tener hambre, y parece que a Jacob se le olvidó, algo pasó, ¿no? Vayan a comprar más comida. Y esta vez sale Judá y dice: a ver, papá,
¿Te acuerdas que te habíamos dicho que si no nos das a Benjamín no nos van a vender? Y una vez más, Jacob vuelve a echarles la culpa, ¿no? De algo que ni siquiera tenían culpa. Y es interesante porque aquí cambia. Aquí vemos que cuando dice Jacob e Israel está hablando del mismo personaje. Y aquí comienza a hablar y dice entonces Israel. Bueno, habíamos comentado por qué crees que hace este cambio el autor, y a veces pone Jacob y a veces pone Israel. Y es interesante porque cuando Jacob se comporta como Jacob, como ese nombre que significa burlador, como ese engañador, dice cosas muy absurdas. Pero cuando vemos que es el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios, vamos a ver un cambio. Va a actuar como aquel que lucha con Dios. Y después de que pasa todo esto, vamos a ver nuestro siguiente principio. Y esto lo vamos a ver del versículo 8 al 10. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Y yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo devuelvo a traer, si no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti. Seré para ti el culpable para siempre, pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Y vemos aquí algo bien interesante. Rubén decía: si no te lo traigo, pues mata a mis hijos. Y Judá dice: si yo no te lo devuelvo, la culpa que caiga sobre mí. Vemos algo diferente. Vemos inmadurez en Rubén, vemos madurez ¿en quién? En Judá. Y es muy, muy interesante porque empezamos a ver un cambio en Judá. ¿Sabes quién fue Judá? Judá fue aquel que dijo: no matemos a José, mejor vamos a sacarle provecho, vamos a venderlo, ¿verdad? Él fue el que dijo esto. Y ahora vemos a Judá mostrando un poco de madurez. Y esto nos llega al siguiente punto. El punto número 6 es esto: entrega todo a Dios. ¿Por qué? Porque aquí Judá está entregando su egoísmo, está entregando su rencor y empieza a tomar el liderazgo delante de sus hermanos. Ese es el inicio. Nosotros como cristianos en nuestra familia tenemos que empezar a tomar esa responsabilidad. Dejar de culpar a otros, como Rubén, ¿no? Sí, que mueran mis hijos. Y empezar a saber que hemos fallado. Es muy importante esto, comenzar a tener madurez. Y esto vamos a ver, entrégale todo a Dios. Y en los siguientes versículos vamos a ver que todos comienzan a entregar varias cosas. Ahora sí, Israel en el versículo del 11 al 14 responde de una forma bien diferente después de que escucha las palabras de Judá. Y ahora sí responde como aquel que lucha con Dios. Porque dice así, del versículo 11 al 14. Entonces Israel su padre le respondió: pues que así sea, hacedlo, tomad lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestras manos el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Y pon atención lo que dice en el versículo 13. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, así sea, séalo. Ahora vemos algo diferente. Aquí vemos que ha pasado algo. No sabemos qué fue, pero ahora está respondiendo como Israel. Y ahora sí menciona a Dios, al Dios omnipotente, que significa el todopoderoso, y pide por la misericordia de Dios. Y dice: pues si voy a ser privado de mis hijos, pues que así sea. Ahora vuelve a demostrar ¿qué? Fe. Vuelve a demostrar fe Israel. Y yo creo que en este momento es cuando Dios toma su lugar en el corazón de Jacob. Antes había algo ahí que se interponía entre la relación de Dios y Jacob. ¿Y qué crees que era? Era su hijo. Era su pequeño ídolo. Primero José, luego Benjamín. Y ahora en este momento ocurre algo en el corazón de Jacob. Y es que dice: Dios omnipotente es más importante que mi hijo. Y él
va a tener cuidado de él, y si no, pues entonces que así sea. Es importante. ¿Qué es eso que tienes que entregar tú a Dios? ¿Qué es ese ídolo que tienes en ti que aún no ha permitido que puedas dar ese paso y tener una buena relación con tus familiares? Punto número 6, entrégaselo todo a Dios. Y vamos a ver ahora del versículo 15 al 23. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, por los dineros que fueron devueltos en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada en la casa y le dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos en principio a comprar alimento. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso. Y hemos vuelto a traer con nosotros, hemos también traído con nosotros otro dinero para comprar alimento. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y en el versículo 23 me encanta. Ve la respuesta del mayordomo. Él respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón de ellos. Qué bonito principio aquí, porque vemos que también José entregó algo, y él entregó su tiempo, su vida, ¿a quién? A Dios. Y lo entregó para dar testimonio en donde él estuviera. Ahora el mayordomo de José conocía a Dios. Él sabía, y qué chistoso, ¿no? Ahora es un gentil, un egipcio que es de testimonio para el pueblo de Dios, para la nación escogida de Dios. Y les está diciendo: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales, ¿no? Mostrando paz y conociendo al Dios de José. Y es bien importante, porque te voy a decir algo: en donde quiera que estés, debes de dar testimonio de Dios. Comparte tu fe, comparte con ellos, porque nunca sabes, a lo mejor esa persona que recibe a Cristo ese día, al día siguiente va a ir y va a compartir el evangelio a un familiar tuyo y lo va a reconocer. Esto ha sucedido muchas veces. Tenemos un maestro en el Instituto Bíblico que él es un maestro en el Instituto Bíblico y su mamá no es cristiana. Y un día llevó a uno de nuestros compañeros a su casa y nuestro amigo empezó a hablarle de Dios a su mamá, y ella lo estaba escuchando. Y el maestro llegó así como impresionado: no puedo creer que a mí no me escuchó. Soy un maestro de instituto bíblico y no quiere escuchar a mi mamá. Y llevé a este estudiante que he estado discipulando, que le mostraba la palabra de Dios, y ¿qué crees? Que su mamá lo escuchaba bien atento y hasta preguntaba por él, ¿no? No pierdas oportunidad de compartir. Entrega también tu tiempo a Dios. Ahora vamos a leer del versículo 24 al 34. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos, y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿la pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va tu siervo, nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo:
Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó donde llorar y entró a su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo: poned pan. Y pusieron pan para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él, ¿no? Y aquí ve a su amado hermano Benjamín y le da mucho gusto. Vemos que llora, se quiebra al fin ver a su hermano ya grande. Yo creo que ha de haber tenido Benjamín como unos 27 años de edad aproximadamente. Más de 15 años habían pasado. Y él comienza a comer con ellos, pregunta por su padre y le dice, ¿no? Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Yo creo que se lo decía porque que Dios te guarde con estos hermanos, ¿no? No te vayan a hacer lo mismo que me hicieron a mí. Y le sirve 5 veces más que a Benjamín. ¿Por qué? José sigue probando a sus hermanos. Ellos querían ver. Yo creo que esto mismo le hacía Jacob a sus demás hermanos. Yo creo que José, cuando estaba con Jacob, llegaba y le servía muchísimo más a él y todos los demás lo veían con envidia. Y ahora José hace lo mismo con Benjamín y le sirve más para ver la reacción de los demás. Vamos a ver si protestan, vamos a ver si se quejan o alguien se levanta y dice, ¿por qué le sirvieron más a él? Él quería ver cómo estaban tratando sus hermanos a Benjamín. José no se estaba vengando, lo vemos porque está llorando, él ya no aguanta más, él ya quiere decirle la verdad a sus hermanos, pero sigue probándolos. Estaba probando sus corazones. Sus hermanos, ¿y qué crees? Sus hermanos habían cambiado. Ya no vemos una reacción negativa. Yo creo que José se sorprendió porque nadie dijo nada, ¿no? Todo quedó ahí. Ahora vamos a pasar al capítulo 44, vamos a leer el versículo 1 y 2. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones cuando puedan llevar cuánto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Una vez más, aquí José estaba planeando algo. Quería ver si ponía y inculpaba a Benjamín de haberse robado un objeto muy valioso como su copa, una copa muy, muy preciada que más adelante vamos a ver que dice, es la copa con la que adivino. No es porque José adivinaba o estaba en adivinación. Vemos que él lo dice porque es la forma en cómo los demás lo veían. Él sabía que los demás sabían que el Espíritu de Dios estaba en él y podía discernir cosas que no. Y yo creo que todos veían como, él es adivino, él adivina cosas. Pero no era así, sabemos que era Dios quien su favor estaba con José. Y quería ver ahora, qué va a pasar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que vuelve a poner su dinero con ellos, vuelve a poner la comida de regreso, pone una vez más, pone la copa en el costal de Benjamín y ordena al mayordomo que les alcance para decir que algo se le había perdido, ¿no? Y vemos que después los hermanos contestan, no, pero nosotros no hicimos este gran mal. ¿Cómo nos culpan si nosotros fuimos honestos y regresamos el dinero porque pensamos que se ha habido una equivocación, ya fuimos probados justos? ¿Por qué siguen diciéndonos esto? Bueno, entonces déjenos revisar sus costales. Y comienzan a revisar el costal de cada uno hasta que llega el costal de Benjamín. ¿Y qué pasa? Encuentran ahí la copa. ¿Y qué pasó? En el versículo 13 del capítulo 44 dice esto. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno a su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José,
que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Esta es la cuarta vez que sus hermanos se postran delante de José, ¿no? Una vez más vemos el sueño. Ellos pudieron haber seguido. Ve lo que pasa aquí. Cómo el cambio que ha habido en la vida de los hermanos de José. Ellos pudieron haber seguido. Bueno, ya encontraron la copa en Benjamín, llévatelo. Nosotros vamos a regresar con nuestro padre, le vamos a decir que, pues ni modo, no fue nuestra culpa, ¿no? Pero no sucede esto. No sucede algo diferente. Esta vez no tendrían culpa, pero se olvidaron de esto, y ve lo que dice en el versículo 16. Entonces Judá dijo: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad en tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros también, aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Ahora ve otra vez Judá, aquel que había vendido a José, ahora está defendiendo a Benjamín a muerte. Ahora, primero está haciendo algo, está confesando algo que no se había visto. Y ese es el séptimo punto, mis hermanos. Confiesa tus faltas delante de tu familia. Pide perdón y perdona. Es el séptimo punto. Por fin aquí Judá está diciendo: no vamos a justificarnos más. ¿Qué podemos decir? ¿No? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Aquí yo creo que está reconociendo lo que habían hecho. Y dijo: y no vamos a dejar aquí a Benjamín, nos vamos a quedar con él. Tómanos a todos. Y el confesar tus faltas, eso es bien, bien importante. Debemos de confesar, no solamente delante de Dios, sino también con aquellos que hemos ofendido. Eso es algo muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente va a traer reconciliación en tu familia, sino que también va a traer libertad. Y es lo que estaba pasando aquí. Y vemos, vamos a leer del versículo 17 al 32. José responde así: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo vuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano no va con nosotros. Si va con nosotros, entonces iremos, porque no podremos ver el rostro del varón. Y si no está con nosotros nuestro hermano el menor, entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le aconteciera algún desastre, haréis descender mis canas al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. ¿Y qué está pasando aquí? Es algo muy,
muy bonito porque no solamente Judá está mostrando preocupación por su hermano, sino que está mostrando preocupación ¿por quién? Por su padre. Aquel padre que lo ha despreciado, aquel padre que siempre lo ha hecho menos por el favorito. Ahora Judá está intercediendo. Y en el versículo 33 vemos algo que dice Judá: te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y esto es el punto final. ¿Qué es lo que tu familia necesita para ser restaurada? Tu familia necesita ver a Cristo a través de tu vida. Esta es un ejemplo de la máxima muestra de amor. Es solamente una imagen. Ahora Judá se está poniendo en lugar de su hermano para permanecer ahí, que lo deje ir. Jesucristo hizo lo mismo, hizo algo aún mayor por nosotros. Él pagó por nuestros pecados. Él se puso en el lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos libres, para que tuviéramos una libertad en Cristo. Tu familia necesita ver este tipo de amor en ti. Esto es lo más importante. ¿Y por qué empezar con nuestra familia? Dios escogió a un pueblo para comenzar su familia y ellos dieran testimonio al mundo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Jesucristo vino a los suyos y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Dice, y seréis testigos, ¿en dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Siempre el principio es: comienza en tu familia, comienza en tu casa. Es el lugar más difícil, pero es el primer lugar donde Dios nos pone para que seamos testimonio. Dios no te está pidiendo que ames un poquito más. Dios te está pidiendo que ames de la misma forma como Jesucristo nos ha amado. Y déjame hacerte una pregunta. El cambio en Judá es evidente. Es evidente el cambio que hay en ti. ¿Cómo te ven tus familiares? ¿Cómo te ve tu hermano, tu hermana? ¿Pueden ver ese cambio? La pregunta no es si Dios puede restaurar tu familia. La pregunta es si Dios ya te ha restaurado a ti. Si Dios te ha restaurado a ti, entonces Dios puede usarte para restaurar a tu familia. Esto es lo que vemos. Y más adelante, la siguiente semana, vamos a ver lo que sucede a raíz de esto. Pero a lo mejor el día de hoy tú te encuentras aquí, has recibido a Cristo, pero no has tomado estos pasos de fe. No has tomado la responsabilidad que te corresponde con tu familia. ¿Sabes qué? Comienza a hacerlo. Ora para que Dios traiga oportunidades. Aprovecha las oportunidades que Dios te habla. Examina tu corazón delante de Dios. Prepárate para ser probado. Reconoce tus faltas y conoce tu identidad. Entrégale todo a Dios. Confiesa tus faltas delante de ¿quién? De tu familia. Necesitan escuchar, necesitan ver esos frutos de arrepentimiento. Y si tú aún no tienes una relación personal con Dios, déjame decirte algo: no hay solución para tu familia. La única solución es solamente si Cristo Jesús está ahí. Solamente es la única solución. Si el día de hoy tú no conoces a Cristo o no has recibido a Jesús como el Señor de tu vida y quieres hacerlo el día de hoy, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Y si tú te encuentras aquí esta noche y no lo has hecho, quiero que levantes tu mano. Quiero que levantes tu mano si el día de hoy quieres tomar esta responsabilidad, si tú quieres recibir a Cristo como tu único Señor de tu vida, quieres arrepentirte, quieres confesar tus pecados, levanta tu mano. Queremos orar por ti, queremos decirte que hay esperanza, que no todo está perdido, Dios quiere restaurarte. Y si no es así, vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día, gracias por este mensaje. Te ruego, Señor, que nos ayudes a no ser oidores olvidadizos, que tú pongas el querer como el hacer, que tú cambies, que tú transformes nuestros corazones, que tu Espíritu Santo traiga sanidad, reconciliación a todas las familias que están aquí, que se encuentran rotas, que se encuentran en dolor. Te ruego, Señor, que hagas un milagro en sus vidas y que tomemos esa responsabilidad como hijos tuyos
ser testimonios y enseñar, mostrar